Lección 1. Habilidades legales. Defender a las personas es crucial y los abogados tienen que saber hablar bien. Por supuesto, las habilidades de comunicación son esenciales en el ámbito jurídico. Es fascinante cuánta preparación se requiere para presentar un caso. Sí, necesitan articular sus argumentos con claridad. Podría ser carpintero y trabajar con mis manos. ¡Qué decisión tan singular! Ambos caminos requieren dedicación. Cierto, admiro las habilidades que se requieren en ambas profesiones. Sigamos hablando de nuestras aspiraciones profesionales. Es inspirador. Me encantaría. Explorar opciones siempre es emocionante. Lección 2. Conciencia de la salud. Hay enfermedades que los niños pueden contraer, como las paperas. Sí, las paperas pueden causar bultos en el cuello, ¿verdad? Exactamente. Es importante educar a los padres sobre las vacunas. Por supuesto, la concientización puede prevenir brotes. ¿Has visto alguna campaña reciente sobre vacunación infantil? Sí, las escuelas promueven cada vez más la educación para la salud. Genial, es esencial para la salud de la comunidad. Sí, sigamos apoyando estas iniciativas. Estoy de acuerdo. Juntos podemos marcar la diferencia. Lección 3. Propósito y servicio. El tiempo y la eternidad se entrelazan con nuestro propósito en la vida. Sí, alcanzar nuestro propósito a menudo cumple con nuestro deber hacia los demás. Exactamente. El servicio a la comunidad le da un sentido más profundo a la vida. Estoy de acuerdo. Ayudar a los demás realmente enriquece nuestras vidas. ¿Has pensado en cómo tu propósito influye en tus acciones? Sí, servir a los demás es una prioridad para mí. Genial. Sigamos explorando cómo podemos contribuir. Por supuesto, es un viaje muy gratificante que emprender juntos. Estoy emocionado por ver a dónde nos lleva este camino. Lección 4. Encontrar el ajuste perfecto. Es importante encontrar ropa que quede bien, ¿verdad? Por supuesto, la ropa que no te queda bien puede incomodar a cualquiera. Sí, prefiero ropa que favorezca mi figura. Exacto. ¿Has encontrado alguna tienda favorita de ropa que te quede bien? Me encanta comprar en boutiques que ofrecen opciones personalizadas. ¡Qué gran idea! La personalización puede marcar una gran diferencia. Sí, vamos de compras juntos algún día. Me encantaría. Siempre es más divertido con un amigo. No puedo esperar. Lección 5. La importancia de los descansos. Las vacaciones son esenciales para nuestras vidas. Por supuesto, ofrecen un respiro de la rutina diaria y traen alegría. Sí, es refrescante desconectar y recargar energías. Exactamente. ¿Has tenido alguna vacación memorable últimamente?
Fui a la playa el verano pasado y fue una delicia. Suena genial. La playa es muy relajante. De verdad que sí. Me encanta el sonido de las olas. Planifiquemos una escapada juntos pronto. Me encantaría. Con amigos siempre es más divertido. Lección 6. Tiempo de calidad con la familia. Me propongo pasar tiempo de calidad con mis seres queridos. Qué importante. El tiempo en familia fortalece nuestros lazos. Sí, crea recuerdos duraderos que podemos apreciar. ¿Has planeado alguna reunión familiar recientemente? Sí, haremos un picnic en el parque el próximo fin de semana. ¡Qué bien! ¿Qué van a hacer? Jugaremos, compartiremos historias y disfrutaremos de buena comida. Perfecto. Espero que lo paséis genial juntos. Gracias. Lo espero con ansias. Lección 7. Planes emocionantes. Suena divertido. ¿Buscas algún artículo específico? Sí, espero encontrar un vestido nuevo para la próxima fiesta. Excelente elección. ¿En qué estilo estás pensando? Me estoy inclinando por algo colorido y fluido para el verano. Suena perfecto. Ese tipo de vestidos siempre son muy cómodos. Exactamente. Quiero algo que pueda usar todo el día, sin sentirme limitada. Echemos un vistazo a esa linda boutique que está al final de la calle. Sí, he visto conjuntos preciosos en sus escaparates. No puedo esperar a ver lo que encuentres. Lección 8. Observación de anomalías. Disculpe, noté algo inusual cerca de la entrada del hotel. En serio, ¿qué viste que te llamó la atención? Parece haber una pintura extraña en la pared que antes no estaba allí. Qué interesante. Es parte de una instalación artística. No estoy seguro, pero parece que podría serlo. Preguntemos al personal del hotel si saben algo al respecto. Buena idea. Podría dar lugar a conversaciones fascinantes. Sí, me encanta descubrir cosas nuevas mientras viajo. Descubramos más. Lección 9. Caminos antiguos. Es fascinante pensar cómo vivían nuestros antepasados hace 1000 años, dependiendo de la agricultura, la caza y la pesca para sobrevivir. Por supuesto, te imaginas despertar cada día con el sol y saber que tienes que recoger comida para tu familia. Eso debió ser todo un reto. Debían conocer muy bien el terreno, ¿verdad? Sí, necesitaban comprender las estaciones, los animales y las plantas. Todo era cuestión de supervivencia. Y piensen en el trabajo en equipo que implicaba. Las familias se reunían para cazar o plantar cultivos. Claro, tenían que depender completamente el uno del otro. ¿Crees que tenían tiempo libre? Posiblemente, pero imagino que era raro. Aún así, debieron encontrar alegría en sus vidas sencillas.
Sí, quizás alrededor de la fogata compartiendo historias después de un largo día. Eso suena muy especial. Estoy de acuerdo. La conexión con la naturaleza debió ser mucho más fuerte en aquel entonces. Lección 10. El borrador. ¿Sabías que en 1969 los Buffalo Bills seleccionaron a un jugador por $1000? Es una cantidad pequeña comparada con los salarios actuales. Imagínense cuánto ha cambiado el juego desde entonces. Exactamente. Los primeros años debieron ser duros para los jugadores intentando hacerse un nombre. Claro, jugaban con tanta pasión no solo por dinero, sino por amor al juego. Es increíble lo lejos que ha llegado la NFL. Ahora los jugadores ganan millones. Sí, y los videojuegos son una parte fundamental de la cultura estadounidense. Cuesta creer que comenzaran con tanta humildad. Cierto, es inspirador ver cómo la dedicación puede conducir al éxito con el tiempo. Por supuesto, ¿crees que ese jugador inicial se habría imaginado esta evolución? Probablemente no. Debe ser surrealista ver cuánto ha crecido este deporte. Lección 11. Abolido. Es interesante pensar en cómo se abolieron ciertas prácticas en partes de Estados Unidos y las Islas Británicas. Sí, algunos cambios fueron necesarios para progresar, pero no siempre fueron fáciles. Exactamente. La gente tuvo que adaptarse a nuevas leyes y formas de vida. Debe haber sido un ajuste significativo para muchas comunidades. Seguro, algunos pueden haberse resistido a los cambios, sintiendo una profunda conexión con el pasado. Es muy cierto, el cambio puede ser difícil, incluso cuando es para bien. Es un recordatorio de cómo la historia da forma a nuestro presente y futuro. Sí, y comprender eso puede ayudarnos a valorar el progreso que hemos logrado. De acuerdo, es fascinante ver cómo cambian las perspectivas sociales con el tiempo. Lección 12. Comunicación. ¿Has oído hablar de Ellen? No podía hablar, pero se comunicaba por señas. Es increíble. Demuestra lo ingeniosas que pueden ser las personas para superar los desafíos. Sí, tenía que encontrar maneras de expresar sus pensamientos y sentimientos sin palabras. Me pregunto cómo se adaptó su familia a esa forma de comunicación. Probablemente aprendieron a comprender muy bien sus señales, creando un vínculo único. Eso debió ser muy especial. La comunicación es fundamental en las relaciones. Exactamente. Demuestra que el amor y la conexión trascienden las palabras. Claro que sí. Es un hermoso recordatorio de que podemos encontrar maneras de conectar de diversas maneras. Cierto, enfatiza el poder de la conexión humana sin importar el método. Lección 13. El sendero. Aún no lo he decidido, pero tal vez deberíamos explorar un sendero cercano en las montañas. Suena genial. Hay algo refrescante en estar en la naturaleza. Por supuesto, es la manera perfecta de escapar del ajetreo diario. Además, las vistas deben ser impresionantes desde allí arriba.
Sí, y podríamos tomarnos nuestro tiempo disfrutando del paisaje y de la compañía del otro. Me encanta. Quizás incluso podríamos preparar un picnic para la caminata. ¡Qué idea tan fantástica! Un poco de comida y aire fresco harían que el día fuera perfecto. Exactamente. Se trata de crear recuerdos juntos. No puedo esperar para recorrer los senderos. Lección 14. El divorcio. A veces siento que mis padres ya no me quieren desde el divorcio. Es difícil lidiar con eso. El divorcio puede cambiar mucho la dinámica familiar. Sí, es como si todo lo que conocía hubiera cambiado. Solo quiero sentirme amada. Es comprensible que te sientas así. ¿Has hablado con ellos sobre tus sentimientos? No realmente. Me preocupa que no lo entiendan. Expresar cómo te sientes podría ayudarte. La comunicación es clave, aunque sea difícil. Cierto, solo quiero que sepan que todavía me preocupo por ellos. Eso es importante. A veces, los padres también necesitan consuelo. Lo pensaré. Espero que ayude a cortar la distancia de entre nosotros. Lección 15. Canotaje y pesca. El sábado pasado fue divertidísimo. Primero fuimos a hacer piragüismo. Lo recuerdo. El agua estaba tan tranquila, perfecta para remar. Sí, y luego fuimos a pescar. ¿Pescaste algo? Solo uno pequeño, pero emocionante. ¿Y tú? Pesqué uno enorme. Fue increíble sacarlo. ¡Qué genial! Siempre es emocionante atrapar algo. Claro, me encanta cómo cada viaje trae nuevas aventuras. Yo también. Es una forma genial de pasar tiempo al aire libre y conectar con la naturaleza. No puedo esperar a nuestra próxima aventura. Lección 16. El aburrimiento. Una tarde de ocio, la pequeña Aranie estaba tan aburrida que no tenía nada que hacer. ¡Qué frustrante! ¿Qué crees que pudo haber hecho? Me imagino que podría haber explorado su patio trasero o leer un libro. Sí, o incluso creó sus propios juegos. La imaginación puede ser poderosa. Exactamente. A veces, el aburrimiento puede despertar la creatividad. Cierto, es curioso cómo la falta de actividades puede generar nuevas ideas. Me pregunto si descubrió algo divertido durante su aburrimiento. Ojalá que sí. Es un recordatorio de que siempre podemos encontrar alegría en las pequeñas cosas. Por supuesto, incluso un día de relax puede convertirse en algo especial. Lección 17. Exploración. Fue el primer hombre blanco en explorar Botsuana, Zimbabue, Zambia y Malawi. Increíble. ¿Qué viaje tan significativo debió haber sido? Sí, los paisajes y las culturas que conoció fueron probablemente fascinantes. No puedo imaginar los desafíos que enfrentó durante sus exploraciones. Claro,
Se necesita valor para aventurarse así en lo desconocido. Y los descubrimientos que hizo deben haber cambiado la percepción de esas regiones. Exactamente. Sus exploraciones abrieron puertas a futuros viajeros e investigadores. Es sorprendente cómo el viaje de una persona puede influir en la historia. De verdad, es un recordatorio del espíritu aventurero que todos llevamos dentro. Lección 18. Motín. Motín es una palabra que ha traído miedo a los imperios más poderosos de la historia. Sí, significa rebelión y lucha por el poder. Es interesante cómo puede cambiar el equilibrio dentro de un imperio. Cierto, a menudo surge de la insatisfacción entre quienes ostentan el poder. Exactamente. Esto demuestra la importancia de abordar las quejas antes de que se agraven. Sí, la historia nos ha enseñado que ignorar los problemas puede tener consecuencias importantes. Es un recordatorio de que la unidad y la comunicación son vitales en cualquier organización. Claro, comprendernos mutuamente puede evitar medidas tan drásticas. De acuerdo, es fascinante ver cómo la historia refleja la naturaleza humana. Lección 19. La mujer misteriosa. Un par de años después, apareció en Europa Occidental una mujer llamada Anna Anderson. ¡Qué intrigante! ¿Qué él afirmó? Ella afirmó ser miembro de la familia real, específicamente Anastasia. En serio, eso debió causar mucho revuelo en aquel momento. Así fue, mucha gente se mostró escéptica, pero fascinada por su historia. Ya lo veo. El misterio que rodea el destino de Anastasia es fascinante. Exactamente, Anna Anderson proporcionó alguna prueba de su identidad. En realidad, no, lo que aumentó la controversia en torno a sus afirmaciones. Es muy interesante cómo la historia de una persona puede generar tanto debate. Lección 20. Un tiempo de agitación. En lugar de dejarla perecer, llegó la guerra y una octava parte de toda la población se vio afectada. Es una estadística impactante. Debió ser una época devastadora. Sí, el impacto en las comunidades debe haber sido profundo. Solo puedo imaginar el miedo y la incertidumbre que enfrentaba la gente. Exactamente, es crucial recordar estos momentos históricos. Nos ayuda a comprender las luchas que muchos han soportado. Y lo importante que es aprender del pasado. Por supuesto, debemos honrar a quienes vivieron tales desafíos. La historia moldea nuestro presente y debemos mantener vivas esas historias. Lección 21. Un recuerdo memorable. Un souvenir sería una excelente manera de recordar esta experiencia. Totalmente de acuerdo. Es bueno tener algo tangible. ¿Qué tipo de recuerdo crees que sería perfecto? Quizás algo local que capture la esencia del lugar. ¡Qué buena idea! ¿Qué tal si hacemos manualidades? Sí,
A menudo cuentan una historia y apoyan a los artesanos locales. Exactamente. Es una situación en la que todos ganan. ¿Tienes algún tipo de recuerdo favorito de tus viajes? Me encanta coleccionar postales, son fáciles de llevar y tienen un significado. Lección 22. Campaña de bienvenida. Nos dan la bienvenida a Juan, a mí y a nuestra familia en sus hogares y vecindarios. Parece una iniciativa muy conmovedora. De verdad que lo es. Crea un sentido de comunidad y pertenencia. Exactamente. ¿Qué crees que piensa la gente al respecto? Creo que fomenta las conexiones y amistades entre los vecinos. Sí, es una excelente manera de romper barreras. Además, permite que todos compartan sus historias y culturas. Que es cierto, compartir experiencias enriquece nuestras vidas. Creo que ayuda a crear una sociedad más comprensiva y compasiva. Lección 23. Responsabilidad ambiental. Hemos contaminado nuestro suelo, nuestros ríos y los bosques que nos legaron nuestros antepasados. Es un problema grave. Es crucial abordar las preocupaciones ambientales. Por supuesto, debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Sí, ¿cómo crees que podemos marcar la diferencia? Pequeños cambios en nuestra vida diaria pueden tener un gran impacto. Estoy de acuerdo. Reciclar y reducir los residuos son pasos esenciales. Y apoyar prácticas sostenibles es igualmente importante. Sí, se trata de tomar decisiones conscientes para el planeta. Deberíamos educar a otros sobre la importancia de la conservación. Lección 24. Nuevo código de vestimenta. ¿Has oído hablar de la nueva política de código de vestimenta? No, ¿cuál es el cambio? Están implementando pautas más estrictas para la vestimenta informal. En serio, suena interesante. ¿Qué tipo de reglas están implementando? Quieren promover una apariencia más profesional en el trabajo. Ya ver, tiene sentido, sobre todo para puestos de cara al cliente. Exactamente. Creen que refleja los valores de la empresa. ¿Crees que será difícil para la gente adaptarse? Puede que sí al principio, pero creo que la mayoría se adaptará. Lección 25. Alquileres vacacionales. Creo que un alquiler vacacional nos daría más privacidad y una experiencia como en casa. ¡Qué buena idea! Es mucho más acogedor que un hotel. Exactamente. Además, podemos cocinar y relajarnos cómodamente. ¿Ya has investigado algún lugar específico? Encontré algunas opciones que se ven increíbles, especialmente cerca de la playa. Suena perfecto. Estar cerca de la playa es una gran ventaja. Sí, te enviaré los enlaces para que puedas echarles un vistazo. Me encantaría. Busquemos el lugar perfecto para nuestra escapada.
Estoy emocionado por planificar esta aventura. Lección 26. Garantizar la comodidad. Lo entiendo perfectamente. Haremos todo lo posible para que todos los huéspedes se sientan cómodos. Sí, es importante crear un ambiente acogedor. ¿Has pensado en comodidades específicas que podrían mejorar su estancia? Creo que ofrecer bocadillos y bebidas de cortesía sería un buen detalle. ¡Qué gran idea! Pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. Por supuesto, también deberíamos considerar ofrecer guías locales para las atracciones. Sí, eso facilitaría la exploración de la zona. Hagamos una lluvia de ideas para mejorar su experiencia. Estoy deseando que llegue. Lección 27. Experimentando con la luz. ¿Qué tipo de técnicas te gusta experimentar en tu fotografía? Disfruto jugando con la luz y las sombras para crear profundidad en mis imágenes. ¡Qué fascinante! La luz puede cambiar el ambiente de una foto. Exactamente. También me encanta capturar reflejos en el agua. Los reflejos pueden agregar un elemento único a tus fotografías. Sí, se trata de encontrar el ángulo y el momento adecuados. ¿Has tomado alguna fotografía memorable recientemente? Sí, tomé unas hermosas fotos del atardecer el fin de semana pasado. Suena genial. Planeemos un paseo fotográfico juntos pronto. Lección 28. Marcar la diferencia. Sí, difundir la concienciación es fundamental sobre cuestiones importantes. Claro, juntos podemos marcar la diferencia en nuestra comunidad. ¿Cuáles son los temas sobre los que más le apasiona concienciar? Me preocupo profundamente por la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. Es un tema crucial. ¿Has participado en algún evento relacionado? Sí, me uní a una campaña de limpieza local el mes pasado. Genial. Es genial actuar en tu comunidad. Creo que pequeños esfuerzos pueden conducir a cambios significativos. Sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros esfuerzos de defensa. Lección 29. Compartir conocimientos. Quiero que se lo digáis a vuestros hijos y espero que los niños de la nación también lo escuchen. ¡Qué mensaje tan poderoso! ¿Qué quieres que entiendan? Quiero que sepan la importancia de la amabilidad y el respeto hacia todos. Por supuesto, enseñar empatía puede forjar un futuro mejor. Sí, es crucial que crezcan con estos valores. ¿Has pensado en cómo transmitir este mensaje de manera efectiva? Pienso que contar historias podría ser una excelente manera de llegar a ellos. ¡Qué idea tan maravillosa! Las historias pueden dejar una huella imborrable. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas historias que ilustren estos valores. Lección 30. Conciencia de la corrupción. Sí, es impactante cómo la corrupción aún puede prosperar en nuestra sociedad.
Por supuesto, es desalentador ver cómo afecta a tantas vidas. ¿Qué cree usted que se puede hacer para combatir este problema? Creo que es esencial crear conciencia y promover la transparencia. Sí, la educación juega un papel crucial en el empoderamiento de las personas. ¿Ha visto alguna iniciativa que busque combatir la corrupción? Sí, algunas organizaciones se esfuerzan por promover la buena gobernanza. ¡Qué alentador! Apoyemos estos esfuerzos en todo lo que podamos. Estoy de acuerdo. Juntos podemos luchar por un futuro mejor. Lección 31. Desafíos y esperanza. Sí, me he enfrentado a desafíos recientemente. Ha sido un reto, pero tengo esperanza. ¿Y tú? Yo también he tenido mis dificultades, pero trato de mantenerme positivo. Esa es la actitud correcta. Centrarse en lo positivo puede marcar la diferencia. Por supuesto, creo que cada desafío nos enseña algo. Exactamente. Has aprendido algo valioso de tus experiencias. Sí, la resiliencia es clave. Me ayuda a superar los momentos difíciles. Esa es una lección poderosa. He aprendido a buscar ayuda cuando la necesito. Buen punto. Pedir ayuda demuestra fortaleza, no debilidad. Lección 32. Opciones de transporte. No está tan mal. Hay taxis disponibles. Sí, vi algunos taxis esperando justo afuera de la estación. Qué bueno saberlo. Facilita mucho el desplazamiento. Claro, prefiero tomar un taxi cuando llevo equipaje. Igual, a veces es más cómodo que el transporte público. De acuerdo. Además, llegarás más rápido a tu destino. Exactamente. ¿Prefieres usar apps para reservar un taxi? Sí, es muy fácil solicitar un viaje a través de una aplicación. También es útil realizar un seguimiento del tiempo de llegada del coche. Lección 33. Imprescindibles para viajar. Hay algo más que deberías saber. Solo trae un sombrero y protector solar ya que el sol puede ser intenso. Buen consejo. La protección solar es fundamental al viajar. Por supuesto, ya lo he aprendido a las malas. Ay, quemarse con el sol nunca es divertido. No, no lo es. Ahora siempre llevo protector solar en el bolso. Buena decisión. ¿Tienes alguna marca preferida? Me gusta usar protector solar mineral. Es suave para mi piel. Qué buena elección. Es un placer encontrar productos que te funcionen bien. Lección 34. Lectura del contrato de arrendamiento. Es muy importante leer el contrato de arrendamiento detenidamente antes de firmarlo. Por supuesto, mucha gente pasa por alto los detalles y luego se arrepiente. Exactamente. ¿Qué detalles específicos consideras más cruciales?
Creo que las condiciones de pago y cualquier tarifa adicional son elementos clave. Sí, estos problemas pueden acumularse si no tienes cuidado. Además, es importante comprender la duración del contrato de arrendamiento. Claro, no querrás comprometerte con algo que no puedas cumplir. Exactamente. Y es bueno revisar la política de renovación del contrato de arrendamiento. Excelente punto. Algunos propietarios tienen reglas muy específicas. Lección 35. Comprando camisas. Claro, ¿qué tipo de camisa buscas? Estoy pensando en algo casual y cómodo, tal vez una mezcla de algodón. Qué bien, ¿prefieres algún color en particular? Normalmente opto por colores claros, especialmente durante los meses más cálidos. Los colores claros son ideales para el verano. ¿Te gustan los estampados? Sí, me encantan las rayas o los estampados florales. Añaden un toque divertido. Los estampados florales son tan alegres. ¿Ya has echado un vistazo a alguna tienda? Todavía no, pero primero planeo buscar más opciones en línea. Comprar en línea es súper cómodo. Puedes comparar estilos fácilmente.